al Superroca a su señora. Pero no voy a hablar de eso porque no me quiero meter en problemas. Pero sí es increíble, ¿no? Yo la verdad, yo les decía a mis hijos, yo la verdad, yo sí quiero vivir 100 años. Pero me puse a leer y a investigar. Dije, no, ya no quiero vivir 100 años. Ahora quiero vivir 120. La idea es esta. ¿Cuántos de ustedes les gustaría vivir muchos años, pero con salud? Porque mire, nos ha tocado vivir, o más bien ver que familias dedican mucho tiempo a un familiar ya grande que ya no se puede ni siquiera parar solo, que lo tienen que llevar al baño o que le tienen que cambiar de pañales. Y la persona no se muere, pero dice, soy una carga. Y la verdad, no estamos para hacer una carga para los hijos. Estamos para hacer una bendición para los hijos, para los nietos, para los bisnietos y para todas las generaciones que vengan. Pero no se vale estar enfermo, porque entonces nos convertimos en una carga. ¿Está de acuerdo? ¿Y cuántos de ustedes quieren ser una carga para su familia? Levánteme la mano. Ahora resulta que nadie. Y si yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes están enfermos? ¿Cuántos me levantarían la mano? Entonces, no estamos siendo congruentes con lo que estamos considerando o pensando, y necesitamos tomar decisiones. Esta plática se llama Salud y Vida. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de la salud y vamos por decirlo de esta manera, no voy a hablar de nada nuevo. Todo lo que voy a decir usted ya lo sabe. Nada más que le vamos a dar un enfoque un poco distinto. ¿Por qué? Porque todos sabemos, todos absolutamente sabemos lo importante que es tener una comida saludable, ¿cierto o no? Sin embargo, ¿cuántos la hacen? Mire, por ejemplo, en reuniones de este tipo, ¿no? Tenemos una reunión el domingo y de repente hay familias que se reúnen para comer juntos, ¿cierto o no? Y decimos, ¿a dónde vamos a comer ahora? Y entonces, no, pues vamos a tal parte, allá fíjate que está bien rico. Y no, pues mejor acá porque acá está bien rico esto. Y no, es que acá también hay juego para niños. Pero nadie dice, vamos a comer a tal lado porque ahí es saludable. Vamos a comer donde es rico. Y lo rico no necesariamente es saludable. Yo, por ejemplo, les enseñaba yo a mis hijos cuando estaban pequeños que lo que es rico no necesariamente es saludable. Y lo que es saludable no necesariamente es rico. Por ejemplo, les da a usted un gansito. ¿Rico? Una concha, un churro, un waffle, un hot cake. ¿Saludable? No. Pero dele uno palito crudo con limoncito. ¿Sabe rico? ¿No? ¿Saludable? Sí. Entonces tenemos que buscar un equilibrio, en buscar hacer lo que es nutritivo, hacerlo rico. Pero eso es para los chefs, ¿no? Y a veces nos cuesta entender que sí necesitamos comer saludable, pero también que sea rico. Desgraciadamente en México no sabemos ni siquiera balancear una comida. Y ya nos acostumbramos a la sopita, el guisado, la carne y la agüita. Y ya. ¿Saludable? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, sí necesitamos entender que la base de la salud está en la alimentación. Pasamos a la siguiente presentación. El padre de la medicina, Hipócrates, decía que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Sin embargo, en la actualidad, cuando nosotros consideramos esto, una persona se pone enferma y regularmente va al médico y el médico nos manda a la farmacia, ¿sí? Pero la salud no está en la farmacia, está en la naturaleza y empieza en su cocina. ¿Qué tenemos que hacer? Volver otra vez a lo que antes hacían nuestros abuelos. Fíjense que hay un médico, se llama John F. Kennedy, está en la Casa Blanca. Y él fue muy criticado porque en la cuestión de la pandemia él se opuso a las vacunas y él dijo que las vacunas no servían para nada.
Bueno, ahora ya se está demostrando que han muerto más por las vacunas que por el COVID. Por el COVID se dice que murieron 30 millones de personas alrededor del mundo, pero por las vacunas ya van más de 50 millones. Y mucha gente todavía se quiere vacunar. Entonces, este doctor, John F. Kennedy, tuvo una entrevista hace unos meses y él dijo que la medicina actual está provocando más problemas que beneficios. De hecho, en los Estados Unidos hay mucha gente que muere porque una receta o una medicación fue mal aplicada. Y él dijo, creo que lo más sensato es que volvamos a la medicina tradicional. Puede buscarlo en internet, se llama Dr. John F. Kennedy, igual que el presidente que mataron. Entonces, ¿qué sucede? Que volver a la medicina tradicional es que nuestro alimento sea nuestra medicina y nuestra medicina sea nuestro alimento. El origen de las enfermedades. Mire, regularmente nosotros cuando hablamos de enfermedades han habido diferentes teorías. Una de ellas es que se considera que las bacterias, hongos, virus y parásitos son responsables de las enfermedades, sobre todo de las infecciones, de acuerdo a la teoría microbiana de Louis Pasteur. Él vivió en 1822 a 1955. Después también se creía que el origen de las enfermedades estaba en la predisposición genética de las células, de acuerdo a la teoría celular de Rudolf Virchow, 1858. Sin embargo, Claude Bernard sostiene que el espacio extracelular, lo que se conoce como terreno en el medio naturista, es donde se encuentra la predisposición a la enfermedad, teoría que más tarde fue desarrollada y explicada por el doctor Alfred Pitschinger, y actualmente se le llama el espacio de Pitschinger. ¿Qué quiere decir esto? Que el contorno de las células es donde se empieza la enfermedad, ahí se inicia, pero lo que se ha descubierto actualmente es que casi el 95% de las enfermedades empiezan en el intestino. Ahora, cuando nosotros hablamos de intestino, les pudiera hacer una pregunta: ¿cuántas veces come usted? Promedio. ¿3 o 2? ¿No? Bueno, más o menos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que dependiendo del número de comidas, es el número de veces que usted debe de ir al baño. Sin embargo, yo me he encontrado con personas que me dicen que comen 3 veces al día y van una sola vez en la semana. Cuando una persona me encuentro así y me dice, pero nada más voy una vez a la semana, digo, se está muriendo usted en vida. Porque no es posible que coma 3 veces al día y vaya solamente una vez a la semana. ¿Dónde guarda todo eso? Hay personas que tienen un estómago que parece que se comieron un Volkswagen. O les dicen estómago de torero, porque cuando se lo acarician le hacen así. Ahora, déjeme decirle, no es estómago, no es estómago, es el colon lleno de materia fecal. Una persona puede acumular hasta 33 kilos de materia fecal en esa parte. Por eso es que se ven así. No es estómago, es materia fecal. ¿Ya lo espanté? ¿No? Bueno, qué bueno que no se espante. Continuamos. Pero la realidad es que hay quienes consideran que la enfermedad es un problema de índole nutricional, que en donde hay enfermedad existe un problema nutricional, y esto lo dijo Linus Pauling y el doctor Joel Wallach. A pesar de todo, se considera en la actualidad que la enfermedad puede tener varios factores, o sea, es una enfermedad que se considera multifactorial. ¿Por qué? Porque puede ser, por ejemplo, aquí cerca hay una avenida llena de torres altas, ¿no es cierto? Si usted hace una investigación se va a dar cuenta que la gente que vive cerca de las torres tiene cáncer. O hay gente que no puede dormir o que tiene constantemente dolores de cabeza.
Un amigo me habló de los Estados Unidos y me dice, José Luis, no puedo dormir. Y le pregunto, ¿tienes alguna antena 5G alrededor de tu casa? Dice, tengo 4. Dice, porque mi casa abarca prácticamente toda la manzana y tengo en cada esquina tengo una antena 5G. Le digo, ¿tienes jardín? Dice, sí. Le digo, quítate los zapatos, los calcetines y camina en el pasto. Seguimos platicando y me dice, ya estoy en el jardín y ya me quité los zapatos. Le digo, ¿tienes algún árbol? Le digo, sí, abrázalo. Dice, ¿para qué? Le digo, tú abrázalo. ¿Por qué? Porque el árbol tiene raíces, se conecta a la tierra y te descargas de manera natural de toda la energía o la contaminación energética que hay en nuestro organismo. Me habla el siguiente día, dice, José Luis, dice, dormí como hacía tiempo que no lo hacía. Dice, ¿qué tiene que ver esto? Le digo, es algo muy natural. Antes no se usaban zapatos. Antes teníamos contacto con la tierra. Ya no. Yo me voy a comprar una sábana para contacto a tierra y un tapete. ¿Por qué? Porque vivo en un 5º piso. Entonces, necesitamos entender que hay muchas cuestiones que tenemos que reordenar en nuestra vida. Entonces, sí es importante que consideremos que, bueno, las enfermedades pueden tener diferentes razones, pero finalmente se ha descubierto que lo que comemos, lo que bebemos, lo que respiramos y sentimos y pensamos, nos puede enfermar. Ahora, fíjense, un ingeniero de la NASA hace como aproximadamente 20 años, él dijo, hay algo más peligroso que los virus y las bacterias y nos está enfermando. Y preguntaba él, ¿saben qué es? El pensamiento. Porque hay personas que tienen aquí odio, coraje, rencor, resentimiento. Y ya se descubrió que ese tipo de pensamientos acidifica la sangre. Ahora cheque usted, un virus se aloja fácilmente cuando nuestro cuerpo está acidificado. Es decir, mientras su cuerpo sea ácido, cualquier tipo de enfermedad es posible. Pero cuando el cuerpo es alcalino, los virus mueren porque no pueden vivir en un medio alcalino. Entonces, ¿qué nos conviene? Pues tener un cuerpo alcalinizado. Por ejemplo, el origen del cáncer es la acidosis metabólica. ¿Qué quiere decir esto? Que las células cancerosas se convierten en cancerosas cuando el ácido es excesivo en la sangre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando la sangre es ácida, ya no hay oxígeno. No llega oxígeno a las células y las células se ahogan. No hay oxígeno. Entonces el cerebro manda una orden a las células de ese lugar en que se conviertan en cancerosas. Entonces una célula sana se convierte en cancerosa. Las células sanas necesitan oxígeno, las células cancerosas no, pueden vivir sin oxígeno. Y las células cancerosas se alimentan no de las proteínas que se alimenta una célula normal, no necesitan oxígeno, no necesitan proteína, no necesitan vitaminas, se alimentan de toda la basura que hay en nuestro organismo. Por eso el cáncer no es malo. Lo malo es que no lo sabemos controlar. Pero las células cancerosas se encargan de limpiar nuestro organismo. Por eso es que tenemos células cancerosas. Todas las personas producimos por lo menos 10,000 células cancerosas diariamente. Pero cuando la acidez es grande, entonces se producen y se reproducen y entonces empiezan los tumores. ¿Qué tenemos que hacer? Entender que la acidez causa enfermedades. Y parte fundamental está en los pensamientos. ¿Cuántas personas ha escuchado usted que hacen esto? ¡Ay, me voy a enfermar! Ya lo dijeron, ya lo creyeron y se enfermaron. ¿Por qué? Porque todo lo que usted crea está por realizarse. ¿Sí me entendió? Todo lo que nosotros creemos y lo declaramos, sucede. Yo pongo un ejemplo.
Cuando la mamá ve a una de sus hijas bajar de una camioneta y ella está por la ventana, entra la hija a la casa y dice, ¿con quién venías? ¿Quién te trajo? Ay, mamá, me trajo el hijo de doña Chonita. Ay, andas con ese fulano de tal. Ay, mamá. No, dice, si andas con él y te casas, vas a ver, va a andar de borrachote y al rato te va a dejar por otra. Ay, mamá, pues nada más somos amigos. Pasa el tiempo, se hacen novios, se casan, se convierte en borrachota, la deja por otro y la mamá le dice, te lo dije. Lo creyó, lo declaró y sucedió. Entonces, yo lo que hago es creer que día con día tengo salud. Yo lo creo. ¿Qué tenemos que hacer? Créalo. Créalo que vamos a estar mejorando día con día. Vamos a estar mejorando día con día. Le puedo platicar cantidad de ejemplos en que he visto personas enfermas sanar de una manera sobrenatural. Ahora, la verdad es que el origen más común de la mayoría de enfermedades sigue siendo uno solo. ¿Cuál cree? Siguiente. Nuestra mala alimentación. ¿Por qué? Porque nos hemos inclinado por lo sabroso, no por lo saludable. ¿Cuántas taquerías, por ejemplo, existen en México? No le pedí que aullara. ¿Por qué? Porque los tacos son. ¿Verdad que sí? No, sí, yo lo sé. Los tacos son ricos. ¿Saludables? No necesariamente. Y más cuando se utilizan aceites que ya están recocidos y supercocidos y super recocidos, ¿no? Y sobre todo cuando dicen, vamos a unos tacos, mira, acá vamos así, están asados, y llega usted a las 11:30 de la noche, ¿no? Y le entra, y llega a su casa a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y se va a dormir. Se duerme usted y tenemos 3, 4, 5 horas en que nuestro organismo está ocupado en la digestión. ¿Sabe para qué se hizo la noche? Para dormir y que nuestro cuerpo, en el tiempo de sueño, se regenere, se reconstruya. Pero si está ocupado en la digestión, ya no se está regenerando. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar nuestros horarios. Yo, por ejemplo, solamente hago 2 comidas. Mi última comida es 6, 7 de la noche. Mi desayuno es entre las 11 y 12 del día. Solamente hago 2 comidas. A veces solamente hago una. Y en ocasiones no hago ni una sola comida. Solamente tomo agua con sal de mar. Y me siento bien. Ahora, yo sé que mientras es joven, no, que vamos a desperdiciar el tiempo haciendo ayuno. Pero mire, llegamos a una edad en la que entendemos que hay que cuidar el cuerpo. ¿Por qué? Porque es el que nos sirve, es el que nos desplaza. Y si no lo cuidamos, al rato no podemos ni caminar. O vamos a tener muchos problemas. Por ejemplo, cuando yo voy al centro procuro ir en el metro, porque luego para llevarme mi camioneta luego no encuentras dónde y bueno, es un lío. Me es más fácil viajar en metro. Trato de subir y bajar las escaleras lo más rápido que pueda y sin detenerme de los barandales. Pero hay personas que yo veo más jóvenes que yo, y dices, ay, qué triste, ¿no? O que tengan que utilizar bastón, o que una persona los tenga que estar ayudando a subir y bajar. Dices, no se vale. Yo tengo 72 años y todavía corro.
Luego mi nieto me dice, abuelo, unas carreritas. Le digo, no, abusas de mí. ¿Por qué? Porque necesitamos estar bien. Hay personas que no me creen que tengo 72 años, sí tengo 72. Pero ¿qué sucede? Tenemos malos hábitos alimenticios. Fíjese, por ejemplo, comer a deshoras. ¿Cuántos tienen horarios fijos así de comer que los respetan? Levánteme su mano. 3, 4, 6, 7, 8. ¿Y los demás? Estamos en eso. Comemos a deshoras. A veces a una hora, a veces a otra, a veces así, a veces así. ¿Cierto o no? Número 2, comemos rápido. Yo cuando estaba en la universidad entraba a trabajar a las 8 de la mañana, tenía que salir a las 3 para llegar a las 4 de la universidad y me daban una hora de comida. Y desde que checaba, era así como, y a correr. Y comía, pagaba y checaba una hora. Y esa mala costumbre me ha seguido toda la vida, comer rápido. A veces mi nieto me dice, abuelo, disfruta. Es una mala costumbre. Y qué difícil es quitársela. Comemos rápido, no masticamos, tragamos. Y recuerde que la digestión empieza en la masticación. Yo a veces trato de hacer esto. Cada bocado 60 masticadas. ¿Fácil? No. A veces ya no, desespera. Número 3, comer en exceso. Porque, ay, está rico, ¿me sirves otro poquito? Los japoneses tienen una costumbre, se llama hare hachibu, el comer al 80%, no a saciarse, sino quedarse con un poco de hambre. Y vea cuántos japoneses obesos hay. ¿No? ¿Por qué? Porque practican eso. Ah, no, pero nosotros, por ejemplo, en mi familia, no fumamos, no bebemos. Ah, pero ¿cómo comemos? Y de verdad yo veo que mis familiares a veces se atiborran, a veces a mí me dicen, ¿quieres más? No, gracias. ¿No te gustó? Sí, sí me gustó. Pero tenemos que tener el dominio de decir ya. ¿Por qué? Porque cuando una licuadora la saturas, no licua bien. Bueno, cuando un estómago lo saturas, tampoco hay una buena digestión. Entonces tenemos que aprender a comer menos de lo que necesitamos. Es decir, quedarnos con un poco de hambre. Eso es muy bueno. Siguiente, tomar agua en la comida. ¡Ay! Esa comida familiar, esa costumbre familiar, no falta el agua en la comida, ¿cierto o no? Por ejemplo, a mí en lo personal me encanta el agua de sabor. Y si es de tamarindo, wow. O si es de Jamaica, o si es de lo que usted me diga, qué rico, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros tenemos la costumbre de tomar agua una hora antes, media hora antes o una hora después de haber comido? No, está en medio de la comida. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando usted toma agua en medio de la comida, los jugos gástricos que debieran de ayudarnos a la digestión se atrofian. Y nuestra digestión ya empieza a ser mala. Es un mal hábito. Número 5. Abusar de alimentos ultraprocesados. Bueno, ahí no me detengo y usted ya sabrá lo que es un alimento ultraprocesado, ¿no? Que a veces, wow, una marucha, por ejemplo, ¿no? Y luego todavía la meten con el recipiente de unicel al microondas. Si usted supiera lo que provoca eso, le aseguro que jamás lo haría. Número 6,
Guisar con aceites vegetales. ¿Cuántos de ustedes guisan con mantequilla clarificada? Levánteme su mano. Nadie. ¿Cuántos de ustedes guisan con aceite de coco? Levánteme su mano. Nadie. 2, 3 personas. 4. ¿Cuántos de ustedes guisan con manteca? Bueno, ya hay más o menos, más. ¿Cuántos guisan con aceite de cánola, aceite de los vegetales que venden en el súper? La mayoría. Si supiera que esos no son aceites, sino son derivados de petróleo. ¿Por qué? Porque un maíz no tiene aceite. ¿De dónde sacan que el girasol tiene aceite? La semilla de girasol tiene aceite. ¿De dónde sacan eso? O la cantidad de semillas que se necesitaría para 1 litro de aceite. Es una mentira enorme. Sin embargo, si ustedes recordarán, sobre todo las personas que ya pasamos de los 18 años, los aceites se empezaron a promover a partir de los años 60. Y empezó con el aceite 1, 2, 3. ¿Sí? Y se nos dijo que la manteca de cerdo engrasaba el corazón, que lo hacía más grande, que provocaba no sé cuántas enfermedades del corazón, ¿no es cierto? Y se promovieron los aceites. Y la gente dejó de usar la manteca de cerdo, se volvieron a los aceites y 30 años después, Alzheimer, Parkinson, demencia senil. ¿Sí? Cosa que nuestros abuelos y nuestros bisabuelos no conocieron. Nunca conocieron lo que es el Alzheimer, ni el Parkinson, ni la demencia senil, y ellos guisaban con manteca. Y ahora la mayoría de la gente va por su aceitito al supermercado y guisa con esa cosa que llaman aceite vegetal. Prohibido. ¿Quiere ser sano? Deje esa cosa llamada aceite. Y empieza a guisar mantequilla o mantequilla. Yo, por ejemplo, compro mantequilla de rancho o mantequilla clarificada. La mantequilla clarificada yo la hago. Me cuesta, es muy laborioso estar haciendo mantequilla clarificada, pero vale la pena. Aceite de coco o manteca de cerdo. Siguiente. Comer sin hambre. Qué horrible. No sé si alguien haya comido sin hambre. Mi esposa estuvo en coma. No me daba hambre. Y mi familia me obligaba a comer. Pero come, es que tienes que comer. Yo entendía que tenía que comer, pero comía sin hambre. ¿Sabe qué horrible es eso? Comer sin hambre. ¿Usted se imagina a nuestros antepasados cuando dicen que vivían en las cavernas? ¿Sabe cuántas comidas hacían? Si es que les iba bien, ¿no? Si no, no comían. ¿De dónde sacaron que 3 veces debemos de comer? Y ahora hay nutriólogos que dicen 3 comidas y 2 colaciones. Ay, Dios santo. Como para regresarlos al kinder. Espero que no haya ningún nutriólogo. Mi hija es nutrióloga. Y hemos visto todo lo malo que se enseña dentro de las facultades, ¿no? Porque ella estuvo tanto en la facultad de nutrición en la Universidad Autónoma de Hidalgo y luego acá, pero lo mismo. Y número 8, comer muy noche. Cuando comemos muy noche, obviamente nuestro organismo está enfocado en la digestión, no en la reparación. Hay gente que está enferma y no se regenera porque no le damos lugar al cuerpo para regenerarse. ¿Por qué? Porque está encargado de la digestión. ¿Por qué? Porque comemos muy noche. Mi recomendación, última comida, 7 de la noche. Desayuno por lo menos a las 10 de la mañana. Si usted come a las 7 de la noche y desayuna a las 10 de la mañana, ya hizo 15 horas de ayuno. Y da lugar a que su cuerpo se desintoxique y se regenere. Es una bendición poder hacerlo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí.
Vamos a tener al final una sesión de preguntas y respuestas. Por si tiene alguna duda, anótele por ahí. Ya, si la sabemos, pues la responderemos. Si no, pues nos vemos en otra próxima reunión. Alimentos prohibidos. Ay, ay, ay. Voy a decir simplemente de manera genérica, no crea que me voy a detener a tanto detalle. Número 1, azúcar y sal refinada. Azúcar es un veneno que nos encanta. ¿Verdad? ¡Ay! ¡Qué rico! ¿No? Yo me crié con mi abuela y mi abuela tenía la costumbre de reunir a varias familias el domingo. Entonces nos reuníamos tíos, tías, primos, parientes y éramos como 30, 40 personas el domingo que nos reuníamos a comer. Y a nosotros, cuando estábamos chamacos, nos encantaba hacer el postre. Y mi abuela nos enseñó a hacer capirotada, nos enseñó a hacer arroz con leche, nos enseñó a hacer ¿cómo se llama? Tejocotes en almíbar. Y hacíamos cantidad de cosas, ¿no? Nos enseñó a hacer pasteles, nos enseñó a hacer budines, nos enseñó a hacer muchas cosas, porque decía, eso a ustedes les corresponde. Y nosotros hacíamos eso. Y todos los postres dulces. Dulces. Y uno estaba... Azúcar. Un veneno que nos encanta. Pero ¿cómo hace daño? Fíjese, el azúcar pudre los dientes y le llamamos caries. Descalcifica, ¿cierto? Y finalmente termina con diabetes. Y cuando usted termina con diabetes, al ratito se le caen los dientes. Luego ya no circula bien la sangre, luego ya no sirven bien los riñones, luego hay que dializarse. Y luego pierde la vista, y luego hay que apuntarle un dedo, luego la pierna, y se va muriendo poco a poquito. Está como un matrimonio que iba por la carretera y vieron una chocita a la orilla de la carretera y vieron a un cerdito, y el cerdito traía un parche y le faltaba el rabo y traía una especie de muleta en una parte. Y dice, pues ¿qué le habrá pasado? Y que se regresan y le preguntan a los dueños, oiga, ¿qué tiene su cerdito? Dice, ¿por qué, señor? Dice, pues vea que le falta un ojo y no tiene el rabo y le falta una pata. Ay, es que lo queremos mucho. Dice, ¿pero cómo? Dice, sí, es que nos lo estamos comiendo poco a poquito. Y así pasa con la diabetes. Gracias al azúcar. ¿Sabe para qué se utiliza la sal refinada? ¿Alguien sabe para qué se utiliza la sal refinada? Nadie. Bueno, de la sal de mar se saca la sal refinada. El 90% de la sal se utiliza para endurecer el plástico y se utiliza en la industria automotriz. Antes se utilizaban los metales para hacer piezas en los motores. Ahora muchas de las piezas de los autos es plástico, pero se endurecen con sal refinada. Un grano de sal tiene 84 elementos. Un grano de sal refinada tiene 2, cloruro y sodio. Y le quitan 82 elementos. Sugerencia, use sal de mar, sin yodo y sin flúor, pero use sal de mar. No use sal refinada, eso es un veneno. Otro alimento, edulcorantes. Mire, a veces les damos a los niños paletas dulces, sobre todo de color rojo, azul y amarillo. Son altamente cancerígenos. De hecho, no debiéramos darles dulces, y menos de esos 3 colores. Número 3, harinas blancas. Fíjese, harinas blancas. ¿De qué es la sopa de pasta? Harina blanca. ¿De qué son los panes que nos venden en la panadería?
Harina blanca. ¿De qué son los hot cakes? Harina blanca. ¿De qué son las galletas? Harina blanca. ¿De qué es esto? Todo lleno de harina blanca. Carbohidratos. Debiéramos de evitarlos. Yo les digo a mis nietos, a mis hijos, a mi familia, cómela de vez en cuando y disfrútala, pero no diario. Tengo una amiga en Pachuca y un día platicando de esto me dice, ay, no me digas eso, José Luis. Digo, ¿por qué? Dice, yo diario mi vaso de leche y 2 panes dulces. Y en la noche, mi vaso de leche y 2 piezas de dulce, pero grandes. Porque si no me quedo con hambre. Así que diariamente son 2 vasos de leche y 4 piezas de pan dulce. Diario. Yo les digo, a mí me encanta el strudel de manzana. Pero no es diario. Y cuando lo como, lo disfruto. Me encanta el pay de queso, pero me he de comer una rebanada cada medio año o cada año, pero cuando lo como, lo disfruto, pero no es diario. ¿Qué quiere decir esto? Que sí se vale comer ciertas cosas, pero no diario. Por favor, no diario. Cuatro, lácteos. Mire, somos los únicos, los seres humanos, somos los únicos mamíferos que llegamos a viejos y todavía seguimos con la leche. Casi todos los mamíferos dejan la leche al primer año. Bueno, entre los humanos se vale hasta los 2. Pero ya. ¿Por qué? Porque la leche de la vaca, ¿para quién crees que es? Para las vacas, para los becerros, no es para nosotros. No, nuestro organismo no puede asimilar la leche de la vaca. Yo me crié con mis abuelos y mi abuela tenía una granja y tenía vacas y vendía leche. Yo desde los 3 años mi abuelo me enseñó a ordeñar vacas. Y a veces me decía, abre la boca. Pero era leche. Lo que actualmente nos venden ni siquiera es leche. Es un conglomerado de hormonas. ¿Sabe por qué? Porque para que una vaca diera leche, la vaca tenía que tener un encuentro muy íntimo con un toro, quedar preñada, dar a luz a un becerro y hasta después daba leche. Ahora las inyectan y ya están dando leche y ahora las vacas están protestando y dicen, ¿y el toro cuándo? Pobres vacas. Ahora, si usted compra leche de cualquiera, bueno, hay algunas orgánicas que no tienen esto, lo que voy a decir, pero si usted compra tipo leche Lala, Alpura, de ese tipo, en el cartoncito en la parte de abajo vienen 6 dígitos. Los 2 primeros dígitos es una clave de dónde se produjo, si se produjo en Pastejé, si se produjo en Estado de México, si se produjo en Aguascalientes. Los siguientes 2 dígitos es a qué lugar va destinado, si es a Aurrerá, si es a La Comer, si es a Costco, si es a esto, si es al otro. Y los últimos 2 dígitos, ¿cuántas veces se ha reciclado esa leche? Y nos la venden como leche fresca. Yo tenía un amigo que trabajaba en Alpura y me decía, dice, ¿sabes cómo la repausterizan? Yo, ¿cómo? Dice, las meten en máquinas de centrifugado para sacar los grumos. Luego les ponen sosa cáustica y luego los vuelven a repasteurizar y luego las vuelven a enlatar y la venden como leche fresca. Digo, ¿eso es leche? Así está la industria. No crea que la tiran, la reciclan. Igual con el huevo. Ahora, de hecho, los chinos ya sacaron un huevo que no es huevo. Tienen un arroz que no es arroz. Pero igual, por ejemplo, a las gallinas ahora les dan un alimento y de repente ya están poniendo huevos y las gallinas dicen, si no conozco varón. Y eso no se puede decir que sea huevo. Yo consumo mucho huevo,
por lo menos 3 veces al día, 3 huevos al día, pero es de rancho. Y me voy hasta Hidalgo a conseguirlo, yo sé dónde hay de rancho. Pero lo que nos venden aquí, no me digan que eso es huevo. Les ponen un alimento y al ratito ya están poniendo huevos. Y fíjese, por ejemplo, con ese alimento que les dan, no se aprovecha todo la gallina, no aprovecha todo el alimento y lo que les dan va hacia el excremento de la gallina. Antes, por ejemplo, el excremento de la gallina se utilizaba para la siembra y se conocía como gallinaza. Ahora no, ya no se utiliza para la siembra, se la dan a las reses. ¿Por qué? Porque todavía tiene alimento. Así que imagínense nada más todo lo que... Pobres vacas, ¿no? Y luego pobres humanos. No necesitamos la leche. La única leche que nuestro cuerpo puede asimilar es la de mamá. Pero imagínense ya cuando uno está grande. Mamá, ¿dónde andas? Ya vente, tengo hambre. ¿Se imagina usted a nuestra edad pegados ahí a la mamá? No se vale. No necesitamos la leche. Yo durante aproximadamente 30 años di escuela para padres en diferentes escuelas en toda la República, y cuando les decía esto a las mamás me decían, ¿y el calcio? Y yo les preguntaba, a ver señora, ¿quién necesitará más calcio? ¿Un elefante, un rinoceronte, una jirafa o su hijo? No, pues un elefante. ¿Y toma leche? No. Entonces, ¿de dónde toma el calcio el elefante? ¿O la jirafa? ¿O el rinoceronte? No, pues no sé, de las hierbas verdes. ¿Qué necesita darle a su hijo? Hierbas verdes. No podemos asimilar la lactosa que tiene la leche. El azúcar de la leche no la puede asimilar nuestro organismo. Ya no necesitamos leche. A ver, diga conmigo, ya no necesitamos leche. Ay, pero tan rico que es el chocolatito. ¿Se da cuenta que lo rico no es saludable? Digo, podemos tomar leche de vez en cuando y en muy poca cantidad, pero ya no necesitamos la leche. Por favor, no se la dé a sus hijos, de verdad. 5, embutidos y carnes procesadas. Ay, las salchichas, el jamón, el pepperoni, ay, ¿no? En Estados Unidos quitaron una promoción, bueno, no una promoción, sino una publicación donde se aseguraba que los embutidos son cancerígenos. La prohibió la industria de las carnes en los Estados Unidos. O sea, dio una buena cantidad para que quitaran eso. Pero de hecho ya está demostrado científicamente que los embutidos son cancerígenos. Número siguiente. 6. Alcohol. ¡Ay, la cervecita! ¿Verdad? No, ahí no me voy a detener porque como ya no tomo alcohol, pues ya ni sé. Yo fui alcohólico. Yo decía, más vale borracho conocido que alcohólico anónimo, y terminé en Alcohólicos Anónimos. Número 7, alimentos ultraprocesados. Yo les digo a las personas, si mi abuela resucitara y la llevara a un supermercado, se muere. Porque antes, ¿a dónde iban? Al mercado, no al supermercado, al mercado. ¿Y qué había ahí? Todo lo natural. Venía gente de provincia con sus costales y con sus cajas y con sus canastos a vender todo lo que ellos producían en el rancho. Y ahora vamos a un supermercado y todo enlatado, todo procesado, todo esto, todo. Se muere mi abuela. Por eso no la resucito.
Número 8, grasas trans y saturadas. Mire, tristemente, ya hay muchos alimentos, por ejemplo, aquí en México se prohibió los granos transgénicos por todos los problemas que generan. Y gracias a Dios se prohibió aquí en México, pero ¿sabe quién protestó? Los Estados Unidos. Y sobre todo una empresa que se llama Monsanto. Protestaron, ¿por qué? Porque ellos nos querían saturar con semillas de maíz transgénicas, que son una porquería. Y número 9, agua ácida. ¿Alguien me podrá decir un ejemplo de un agua ácida? Bonafón. De las aguas, Bonafón. Otra. Alpura. Otra. Nestlé. Otra. Prácticamente todas las aguas que nos venden en supermercados son aguas ácidas. En Rusia hay unos purificadores de agua que producen agua ácida y agua alcalina. Donde está la salida de agua alcalina dice agua viva, y donde está la salida de agua ácida dice agua muerta. El agua muerta se utiliza para esterilizar objetos y el agua viva para tomar. Así que prácticamente todas las aguas que nosotros tomamos embotelladas son ácidas. ¿Qué tendría que ser? Un agua, para que fuera benéfica para nuestro cuerpo, debe de tener minerales, y esa es agua alcalina. Si usted se toma una botellita de esas pequeñitas de agua de Bonafón, si se la toma así y luego le hace así, siente aquí el agua, ¿no? Pero si usted toma agua alcalina y se la toma, se da cuenta que poca llega al estómago. ¿Por qué? Porque el cuerpo la absorbe, porque hidrata. El agua ácida no hidrata, el agua alcalina hidrata. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tomar agua alcalina, no ácida. Hay algunos filtros, hay algunas empresas que tienen filtros alemanes aquí en México, no recuerdo, Niken creo que se llama, una de ellas. Son muy buenos ese tipo. Aquí ha salido una empresa que se llama Bebia, que es de Rotoplas, y que tienen buenos purificadores. Yo tengo uno y el agua que me sale, yo medí el pH, salió de 8. El agua que debemos de tomar mínimo tiene que tener 7.4 de pH. ¿Por qué? Porque 7.4 es el pH de nuestra sangre. Ahora, usted utiliza electropor o lo que sea, agréguele una pizquita de bicarbonato de sodio. Mi abuelo aireaba el agua porque él tenía un purificador de piedra y agarraba y pasaba el agua de un recipiente a otro. Y yo le decía, ¿para qué juega tanto? Dice, no estoy jugando, la estoy aireando. ¿Qué quiere decir? Incorporando oxígeno en el agua, y eso la hace alcalina. Trucos de los abuelos. Ahora, ya hablamos de los malos hábitos. Ahora vamos a hablar de las malas prácticas. Número 1, no lavarse las manos. ¿Cuántas personas llegan del súper y empiezan a preparar los alimentos sin antes haberse lavado las manos? Y eso es muy común, ¿eh? Déjenme decir que eso es muy común. A mí en lo personal me ha tocado, por ejemplo, a veces usted va a un restaurante y antes de meterse o sentarse a la mesa va al baño, ¿cierto? Bueno, a mí me ha tocado que voy al baño y luego me lavo las manos y veo que entran personas al baño, salen sin lavarse las manos. Dices, no puede ser posible. Es una mala práctica. Número 2, sobrecocer los alimentos o no cocerlos. Hay alimentos que se deben de cocer, por ejemplo, a mí me encantan los garbanzos. Pero los garbanzos usted los hierve 1 hora y todavía siguen duros. Pero hay otras cosas como las acelgas, como las espinacas,
como verduras de ese tipo, que las hierven y las hierven y las hierven. Ya cuando las comen no, es pura basura. Ya mató todo lo que tiene los minerales, los aminoácidos, las vitaminas, ya las desnaturalizó todo. ¿Por qué? Porque este tipo de productos, las vitaminas, por ejemplo, se desnaturalizan cuando pasan 40 grados centígrados. Entonces hay cosas que hervimos demasiado y hay cosas que no hervimos. Entonces tenemos que aprender qué es lo que se hierve y en qué tiempo. Y hay algunas cosas que no debemos de hervirlas a fuego alto, sino hervirlas a fuego lento. Entonces necesitamos aprender un poquito qué voy a hacer y esto cómo se hace. Número 3, no balancear los alimentos. Miren, en México estamos acostumbrados la sopita, los frijolitos, el guisado y el agua. Se acabó, pero no sabemos qué estamos comiendo. Y no sabemos preparar una ensalada. Hay un señor al que yo le recomendé que en cada comida una ensalada. Y me dice, ya estoy hasta aquí de la ensalada. Le digo, ¿pero por qué? Dice, diario lo mismo. Lechuga, jitomate, cebolla y aguacate. Le digo, no, pues yo hasta el tercer día. Es que una ensalada tiene cantidad de maneras de hacerse y muy ricas. Una vez llevé a un amigo que no le gusta la verdura y fuimos a Tuxtepec, Oaxaca, y allá tengo una amiga que fue a estudiar a Francia y fue a hacer su doctorado en Francia, y mientras hacía el doctorado se puso a trabajar en un restaurante y aprendió a hacer muchas cosas de verdura fresca, cruda, bien desinfectada, y nos hizo una de comida, y este amigo decía, no, así yo como diario verdura. ¿Qué sucede? Que en México no sabemos. Nos quedamos con lo que nos enseñaron y no hemos aprendido a hacer verduras. Mire, una vez mi hija me hizo una ensalada y le puso jitomate de ese cherry con ¿cómo se llama? La ciruela moscatel. Y yo veo la ciruela, el jitomate, y yo me quedo así, ¿y eso a qué sabrá? ¿No? Y me dice mi hija, pruébala, papá. Y la empiezo a comer. ¡Ay, qué rico! Es una combinación increíble, sabe riquísimo. Pero no nos atrevemos a hacer nuestras combinaciones. No balancear los alimentos. A veces es puro carbohidrato, a veces es pura proteína. Y necesitamos entender qué tipos de alimentos debe de tener una comida balanceada. Número siguiente, guisar con aceites vegetales. Ya lo vimos, pero lo puse nuevamente porque es bien importante que dejemos de usar aceites vegetales, pero ya. Eso no es a ver si, no, eso es ya. Debe quitarlos y regresar a lo que decíamos, la mantequilla clarificada, el aceite de coco o la manteca de cerdo. Número siguiente, uso de microondas. No desinfectar correctamente. ¿Con qué desinfecta sus verduras? Yo uso Microdin. Microdin solamente tiene dos tipos de desinfectante. Uno que es con agua, con base coloidal plata, y otra con cloro. Cloro es altamente cancerígeno. Base coloidal plata, el organismo no lo puede metabolizar. No use Microdin. No sirve. ¿Va a desinfectar verduras? Use vinagre. Hay personas que dicen, yo uso sal de mar, es muy buena la sal de mar, pero ¿sabe qué? Mete usted una lechuga y la lechuga sale así. La quema. Entonces sí necesitamos hacer algunas modificaciones. Yo, por ejemplo, uso el vinagre o uso agua oxigenada. Casi nadie recomienda el agua oxigenada, es muy buena. Siguiente. Uso de microondas. Mire, el microondas los inventaron los rusos. Y cuando lo inventaron, lo prohibieron para uso doméstico. En Rusia estuvieron prohibidos los microondas por más de 25 años. Y los ingenieros rusos decían, no sirve.
Dice usted, por ejemplo, hierve una agua en el microondas y luego utiliza esa agua para regar una plantita, la plantita se seca. Si usted hierve agua para preparar un café y prepara su café con café instantáneo, se va a dar cuenta que sabe totalmente diferente así calentar el agua en una estufa, sabe diferente. ¿Por qué? Porque el microondas calienta por fricción molecular. Creo que son aproximadamente como 360,000 vibraciones por segundo. 360,000 vibraciones por segundo. Usted mete un alimento, lo calienta en microondas, lo deshace. Mata cualquier tipo de proteína, cualquier tipo de vitamina, cualquier tipo de mineral, cualquier nutriente, lo hace añicos. Saca usted el alimento, es basura con sabor a alimento. Eso es basura. Por eso una persona con cáncer no puede usar microondas. Ni una persona sana tampoco, no debiéramos de usar microondas. Yo tengo en casa como 20 años sin usar microondas. Tenemos un horno de convección, pero no usamos microondas. Una vez me metí a comer a un restaurancito y le digo a la señora, digo, ¿no tendrá tortillitas? Ay, permítame, ahorita se las caliento. Y veo que pone las tortillas y las iba a meter al microondas. Le digo, no, deme las frías. Dice, pero aquí se calientan bien rápido. No, pero las mata, me va a dar basura en forma de tortilla. No, así deme las frías. Dice, ¿quiere que se las caliente en el comal? Digo, sí, mejor. Pero no use microondas. Mete usted cualquier alimento al microondas, lo acciona, mata ese alimento y lo que usted está comiendo es basura con sabor a alimento. Pero es basura, ya no sirve. No use el microondas, por favor. Número 7, usar recipientes de plástico para alimentos. No use los recipientes de plástico para guardar alimentos en el refrigerador. Yo no tengo recipientes de plástico, uso puro cristal. Ahora se ha descubierto, por ejemplo, en España hicieron un estudio y muchas personas tienen la cantidad de plástico en su organismo equivalente a una tarjeta de plástico de crédito. Microplásticos que se van adhiriendo a los alimentos y luego los comemos y el plástico se queda. No se vale. Hay algo que se llama contaminación cruzada, cuando se utilizan los mismos instrumentos para manejar alimentos crudos y alimentos cocidos. Se considera que si usted utiliza un cuchillo, por ejemplo, algo así para manipular un alimento que está crudo y luego lo utiliza para un alimento que está cocido, las bacterias de uno se pasan al otro y entonces hace un menjurje de bacterias. Entonces, eso es lo que se conoce como contaminación cruzada. Hay un doctor, desde mi punto de vista es el mejor médico que hay en el mundo actualmente, todavía vive. Se llama Joel Wallach. Él tiene una empresa que se llama 90 for Life. Y él dice que necesitamos 90 nutrientes esenciales, 60 minerales, 16 vitaminas, 12 aminoácidos y aproximadamente 3 ácidos grasos esenciales. Y que si nosotros queremos, dice, para vivir el mayor tiempo posible con la más alta calidad de vida, debe consumir esos 90 nutrientes esenciales todos los días. De hecho, él tiene un producto que tiene todo esto y lo vende carísimo. Pero esa es su empresa, es una de esas multiniveles. Yo la verdad estoy peleado con los multiniveles. La mayoría de empresas que se dedican a la venta de suplementos han hecho un vil negocio. Conozco muchas empresas, yo me he inscrito como a 30 multiniveles. Casi el que me diga ya lo hice. ¿Y por qué me meto? Porque quiero saber qué ofrecen. A veces tienen cosas muy buenas, carísimas. Y les digo, adiós. Procuro volver a lo natural y buscar lo más barato y bueno.
La industria farmacéutica como la industria de los suplementos se han convertido en un vil negocio, son negociantes de la salud. Y pues la verdad no vale promover eso. Grupos de nutrientes que necesitamos: vitaminas, proteínas, minerales, aminoácidos, grasas, carbohidratos y agua. Puse el agua, ¿sabe por qué? Porque nuestro cuerpo, 2/3 partes de nuestro cuerpo es agua. Y a veces no lo tomamos como un alimento. Es uno de los principales alimentos. Nosotros podríamos vivir sin comer más de 40 días. Jesucristo lo hizo. Pero sin tomar agua, 4. Y sin respirar, 5 minutos. Entonces, lo que nosotros necesitamos, número 1, agua. Y a veces no tenemos cuidado en el agua. Ahora, fíjese, cuando ya pasamos una edad de 50 años, ya no tenemos sed. ¿Cuántos ya rebasaron los 50? ¿Se da cuenta que cada vez hay menos sed? A veces si no tomamos agua ni cuenta nos damos que nos estamos deshidratando. Solamente cuando vemos nuestras manos que están todas arrugadas, ¡ay! Creo que me hace falta agua. A veces las arrugas no son porque estamos envejeciendo, sino porque no nos hidratamos correctamente. Entonces necesitamos nosotros entender que el agua es fundamental y de buena calidad, alcalina. Y de ahí pues necesitamos vitaminas, proteínas, minerales, aminoácidos, grasas y carbohidratos. Mire, hay carbohidratos muy buenos, por ejemplo, el frijol negro, la lenteja, las alubias, los garbanzos. Son carbohidratos, pero saludables. A veces la gente aquí, por ejemplo, la mayoría utiliza el arroz blanco, ¿cierto o no? Yo les digo, cámbienle, por lo menos pongan arroz integral, hombre, ya no usen el arroz blanco. En lugares, por ejemplo, en Venezuela, en Chile, en Ecuador, en Colombia, se utiliza mucho el arroz blanco. En Cuba, yo estuve viajando durante 4 años a Cuba y a veces me tocaba limpiar el arroz, porque a la gente cubana le dan el arroz que aquí ya damos para los animalitos, allá se los venden a ellos y el arroz bueno es de exportación. Entonces a veces me tocaba a mí limpiar 1 kilo, 2 kilos de arroz, porque allá se come diario el arroz. Y el arroz blanco es un carbohidrato simple. Yo a veces le digo a la gente, es que eso, si tú tienes diabetes, tienes que tenerlo con mucho cuidado. Pero si quieres comerlo diario, cómelo por lo menos con frijol negro o con lentejas, porque vas a mezclar muchas fibras que tienen los frijoles y las lentejas, y entonces el carbohidrato va a ser de más lenta asimilación. Hace un rato platicábamos de eso. Entonces sí es importante que nosotros entendamos que, bueno, el siguiente es un plato que propuso la Universidad de Harvard, se conoce como el plato de Harvard, y habla acerca de la importancia de comer verduras en una buena cantidad. En segundo lugar, proteína saludable, que puede ser pescado, que puede ser pollo, que puede ser obviamente orgánico. Cereales integrales, yo no concuerdo con este plato, y frutas. Yo lo modifiqué y yo propongo esto. Siguiente dice vegetales, proteína saludable, frutas y carbohidratos y grasas saludables. Dentro de las grasas saludables está el aceite, ¿cómo se llama? El aceite de olivo, pero el aceite de olivo que podemos comer es el que es extra virgen y necesariamente debe decir extraído en frío. Si no dice extraído en frío, aunque sea extra virgen, no sirve, es basura. Porque para sacar el aceite de las olivas, lo tienen que someter a más de 300 grados centígrados, son temperaturas altísimas, a veces son 450, 460 grados, y sacan el aceite y el aceite ya está quemado, no sirve.
Sin embargo, el otro aceite, el que es extraído en frío, se saca a presión, no a temperatura, sino por presión. Se saca el aceite y ese es lo bueno. Incluso yo a veces sugiero, consígase de ese aceite, pero le voy a decir algo. Hay empresas mexicanas que están vendiendo el aceite en plástico, botellas de plástico. No, prohibido el plástico. El aceite de oliva extra virgen debe de venir en vidrio y oscuro. No es cualquier tipo de aceite. Si usted pone un aceite extra virgen, extraído en frío, en una botella de vidrio blanco y lo deja por semanas en el estante del supermercado, ya no es lo mismo. Tiene que ser oscuro. Entonces hay muchos cuidados. A veces a mí la gente me pregunta, ay, es que tú eres bien especial. Y digo, sí, soy muy especial. Pues ni modo que digan que no, ¿no? Dios me hizo así, me hizo especial. Entonces sí necesitamos entender que podemos consumir carbohidratos, pero saludables. Proteína, pero saludable. Por ejemplo, pescado. Si usted va a un supermercado y ve filete de pescado y pregunta al dependiente, ese filete de pescado, ¿de qué tipo de pescado es? No saben. A mí me ha tocado y lo he preguntado muchas veces, ¿de qué filete, de qué tipo de pescado? Pues es filete de pescado, sí, pero ¿de qué tipo? Hay algunos que sí saben y te dicen, es oriental. Digo, no lo quiero. El oriental es parecido al tiburón, no tiene escama, es de piel lisa y es altamente cancerígeno, es carroñero. Entonces, ¿qué tipo de pescado debemos consumir? El que tiene escama, el salmón, que aquí en México no hay salmón, lo traemos de fuera. Pero tenemos la tilapia, la mojarra, ¿qué otros? El guachinango. Todo pescadito que tenga escama es bueno. Los que son de piel lisa, Dios los creó como carroñeros. Son para limpiar las aguas, no para comer. Esos son carroñeros y son altamente cancerígenos. Ya no sé ni qué tiempo llevo. Me voy rápido, ¿está bien? Una comida debe ser suficiente, variada, completa, equilibrada, adecuada e inocua. ¿Qué quiere decir suficiente? Adecuada para cada persona. No es lo mismo alimentar a un niño de 8 años que a una persona de 60. Variada, de diferentes tipos de alimentos. No les dé de un solo tipo de grupo de alimentos, sino variarlos. Completa, que tenga todos los grupos de alimentos de acuerdo a la necesidad de la persona. Equilibrada, porcentajes adecuados de proteína, grasa y carbohidratos. Adecuada, de acuerdo a las características físicas de las personas. Por ejemplo, hay personas que están embarazadas, su alimentación no puede ser la misma que un deportista. Entonces, tenemos que tener todos estos cuidados. Aquí hay un platillo, aquí si usted se da cuenta, aquí hay aguacate, aquí hay pollo, aquí hay jitomate, aquí hay limón y aquí hay carbohidratos y hay queso. Esta es una comida saludable, está completa, equilibrada, variada y suficiente. Con un plato de estos, nadie pide más. Tiene verdura, proteína, grasa y carbohidratos saludables. Aquí le pongo otros platos en el siguiente. Aquí hay un plato con lenteja, con jitomate, con lechuga, con arroz. Hay otro que es con pollo, con verdura, con cebolla, con chiles, con arroz. Y abajo tenemos el primer plato, la mitad es brócoli y la siguiente es pasta. Esta la podemos mezclar y tenemos la pasta con verdura. Es cuestión nada más de detenernos un poquito a pensar, de ver cómo la podemos balancear. Ahora, siguiente, vea usted cómo se parece mucho una nuez a un cerebro. Vea usted cómo se parece mucho un iris a una zanahoria. Vea usted cómo se parece mucho un aguacate al útero. Vea usted cómo se parecen los gajos de una mandarina a los pulmones. Bueno, no son los únicos, aquí nada más los puse así como una forma de mostrar. En la siguiente vemos
algo más diferente. En los pulmones, coliflor, berenjena, jengibre, pepino, pera, jitomate, poro. Porque Dios no se equivocó. Por ejemplo, hay muchos alimentos, y estos son unos cuantos, pero hay muchísimos alimentos que se parecen a órganos y que ahora la ciencia ha demostrado que ese alimento que se parece a ese órgano funciona y que nutre a ese órgano. Entonces era una manera de decirnos, haga de cuenta que Dios dice, piensa. Y nos da tips, ¿no? De cosas que podemos nosotros usar y que son benéficas para ciertos órganos. Por ejemplo, cuando hablamos del corazón, no solamente es el jitomate, también son las uvas, también es la fresa, también es el arándano, también es el betabel. Todo eso sirve para el corazón. El intestino, el jengibre también sirve, el jengibre sirve para cantidad de cosas y una de las ventajas es que desinflama el organismo. ¿Cuánta gente está inflamada del estómago? Y no, ayer traté a una persona que me decía, yo nada más hago una comida porque me inflo. Le digo, ya no le da ganas, dice, no, para nada, me siento mal. A veces no puedo ni acostarme. Digo, pero entonces no es porque no tenga hambre, sino por la molestia. Dice, claro. Entonces necesitamos nosotros limpiar nuestro organismo. ¿Cuántas veces ayuna usted al año? Nos cuesta, ¿cierto o no? Nos cuesta dejar de comer. Ay, ya tengo hambre. A veces ya son las 3, ya tengo hambre. Es pura costumbre. No es que realmente tengamos hambre, sino simplemente nos acostumbramos a los horarios. Terminamos. La salud no está en una farmacia, está en la naturaleza y comienza en tu cocina. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestra familia. Yo creo que a todos nos duele cuando un familiar está enfermo. Yo, por ejemplo, veo que de repente se enferma mi nieto. ¡Ay! ¿No? Nos mueve el tapete, ¿no? Si usted tiene un hijo y está pequeño, un niño de brazos, y lo ve enfermo, quisiera que la enfermedad usted la tuviera con tal de que su hijo estuviera sano, ¿cierto o no? Nos duele ver a nuestra familia enferma. ¿Qué tenemos que hacer? La responsabilidad de darles lo correcto para que no se enferme. Por favor, no dé ningún tipo de bebida dulce a sus hijos, ni jugos, ni refrescos, ni cosas endulzadas, nada. Vamos a guardar la salud de nuestros hijos. Evítele los dulces, los pastelillos, las galletas. Trate de darles una alimentación más natural. Volver a lo natural. Conclusión. ¿Qué es lo que nos enferma? Básicamente lo que comemos, lo que bebemos y lo que pensamos. Decíamos cómo los pensamientos de odio, de coraje, de rencor, de resentimiento acidifican la sangre, pero también envenenan el corazón. Mire, a veces hacemos un coraje y hasta diarrea nos da. ¿Cierto o no? Nos duele el estómago, nos duele la cabeza. Yo conozco personas que con un coraje se han hecho diabéticos. Conozco personas rencorosas que se han hecho artríticas. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones también nos enferman, los pensamientos también nos enferman. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Cuidado con lo que piensas, cuidado con lo que sientes, cuidado con lo que dices, cuidado con lo que haces. Hay una nueva disciplina científica, se llama psiconeuroinmunología. Y esta disciplina dice que los pensamientos afectan al cerebro. Los pensamientos negativos, el estrés, el miedo, la angustia, activan el sistema de alerta del cuerpo. 2. El cerebro influye en el sistema inmunológico. Esa activación libera hormonas como el cortisol. Si el estrés es crónico, puede debilitar las defensas. De hecho, mire,
Hay un doctor que se llama Henry Hammer, ya murió hace como 5 años. Es considerado el padre de la nueva medicina germánica, lo puede usted consultar en internet. Este hombre descubrió que en la mayoría de los casos el cáncer empieza a través de una emoción que no se supo tratar, que no se supo manejar. Y esto lo descubrió porque su hijo andaba en un yate, en una fiesta, y una bala perdida le dio en la cabeza y murió. A los cuantos meses a la mamá le da cáncer de mama y posteriormente muere. Muere el hijo, luego muere la mamá y luego al doctor le da cáncer en los testículos. Y entonces él dice, a ver, ¿cómo está esto, no? Muere el hijo y a mi esposa le da cáncer de mama y luego muere mi esposa y a mí me da cáncer testicular. Y él trabajaba en un hospital y empieza a investigar qué relación hay entre la enfermedad física y las emociones. Y entonces empieza a buscar en los archivos del hospital y empieza a hacer lo que él nombró un mapeo universal, donde identifica las diferentes emociones que maneja el cerebro y las diferentes enfermedades que se dan en el cuerpo. Sanó a miles de personas de cáncer sin un solo medicamento. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Hacerles entender cuál era la emoción que manejaron a solas, que no la externaron y que provocó el inicio del cáncer. Los guiaba para entender la emoción y después perdonar, y la gente sanaba. Él vivía en Alemania, se tuvo que ir a vivir a Barcelona porque tenía cantidad de pacientes ahí y enseñó a muchos médicos a utilizar esto. Yo tengo uno de sus libros, pero la verdad es muy complejo. Yo lo que hago es les digo, perdona. No guardes odios, corajes, rencores. Aprende a vivir. Ama. Y mire la gente, platicamos hace un rato de una pareja que ayer me fue a visitar, un viejecito de 75 años que su esposa lo regañaba y lo gritaba y estaba enfermo. Y decían que era Alzheimer. No, no era Alzheimer, era coraje. Número 3. Impacto en la salud, mayor vulnerabilidad a infecciones y enfermedades. Eso es increíble. Inflamación crónica agrava las enfermedades existentes. Pensamientos positivos también influyen. Emociones como la calma, el optimismo, el bienestar, el amor, el perdón. Reduce el estrés, mejora la respuesta inmune y favorece la recuperación. Increíble. Nuestras emociones nos pueden enfermar, nuestras emociones nos pueden sanar. Entonces, termino. Proverbios. Bueno, déjenme. Los pensamientos negativos acidifican la sangre. Un estado crónico de acidez, conocido como acidosis, puede disminuir la oxigenación de los tejidos, filtrando el desarrollo de enfermedades, inflamación y, en caso extremo, favorece la proliferación de células cancerosas. Proverbios 4:23 dice, en la traducción del lenguaje actual dice, y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. La Nueva Traducción Viviente dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. La versión de Kadosh israelí mesiánica dice, por encima de todo, guarda tu corazón, porque es la fuente de las consecuencias de la vida. Y la Biblia, Dios habla hoy, dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Esta charla la titulamos Salud y Vida. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo quisiera que termináramos considerando que finalmente el único que sana es Dios.
Nosotros, por ejemplo, yo les digo a la gente, yo utilizo muchos recursos naturales, entre ellos el dióxido de cloro. El dióxido de cloro cura más de 100 enfermedades. Hemos ayudado a chicos homosexuales con SIDA a salir del SIDA, aunque dicen que el SIDA es incurable, con el dióxido de cloro lo curamos. Virus de papiloma humano también lo curamos con el dióxido de cloro. Artritis reumatoide también se cura y muy fácilmente con el dióxido de cloro. Insuficiencia renal, cáncer. Yo empecé usando el dióxido de cloro hace cerca de 20 años y lo utilicé para curar a personas con cáncer. Mi esposa me la mataron. Bueno, a veces yo digo, mi esposa se fue con otro. Y pues sí, ¿no? Pero se fue con otro mejor que yo. Pero fue a causa de las quimioterapias. En el Instituto Norteamericano del Cáncer tenían una publicación que decía que de las personas que se someten a quimioterapia, solamente el 2% tiene resultados positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el 98% no sirve para nada. Solamente el 2% tiene éxito. Yo empecé a utilizar el dióxido de cloro para cáncer. Hemos sacado adelante a cientos de personas con cáncer, aún en etapa terminal. Tratamos a un joven que le daban 1 hora de vida y yo lo fui a conocer, porque él vive en León, Guanajuato. Yo lo fui a conocer hasta los 6 meses, cuando a él le daban 1 hora de vida. Y a los 8 meses cayó al hospital, lo internaron y no le querían decir al papá de que le habían hecho una tomografía porque ya no encontraron el tumor. En Toluca traté a un joven, 28 años, le querían quitar los testículos porque le encontraron cáncer en los testículos. Él no quiso porque dice, yo tengo 2 años de casado, esto no me va a afectar nada más a mí, sino también a mi esposa. Y no se quiso operar. Alguien le dio mi teléfono, lo empezamos a tratar. A los 8 meses, 0 cáncer. Al poco tiempo nació su bebé. Entonces hemos visto que hay alternativas. Desde mi punto de vista, yo no conozco una enfermedad que sea incurable, no conozco una sola que sea incurable, todas son curables. A una señora me la regañaron en el Seguro Social porque le dijeron que fuera cada 3 meses a su chequeo. Fue a su chequeo, le tomaron su muestra de sangre y luego pasó con el médico familiar, y el médico familiar le dice, señora, ¿qué hizo? Dice, ¿de qué, doctor? Es que usted hizo algo. Dice, pero es que no le entiendo. Dice, sí, es que nosotros tenemos su expediente de años y usted es diabética y la diabetes es incurable. Dice, pero no le entiendo, doctor. Es que el examen que le acabamos de hacer ya no tiene diabetes. Y la señora me dice, ahora me regaño porque no tengo diabetes. Por eso yo le digo, no conozco enfermedad incurable, todas son curables. Todas, absolutamente todas. ¿Por qué? Porque para el que cree, todo es posible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios no, porque para Dios todo es posible. Antes de pasar a esta sesión de preguntas y respuestas, yo quisiera que juntos hagamos una oración. ¿Está de acuerdo? Que usted, que está con nosotros, ponga su mano en su corazón como una forma simbólica de decir, esto lo voy a hacer con todo mi corazón. Y le voy a decir lo que vamos a hacer. Le vamos a pedir a Dios por nuestra casa, por nuestra familia y también por nosotros mismos. ¿Está bien? Diga con todo su corazón, dígale a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida, por la salud, por la prosperidad y por mi familia. Señor, perdona todo aquello que no te agrade de mí. Perdóname de todo lo malo. Hoy me arrepiento. Abro mi corazón a ti y reconozco a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Padre, te pido por mi casa, por mi familia. Guárdalos, cuídalos, protégelos. Y si alguien está enfermo, sánalo. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por la vida. Ayúdame a ser un ejemplo para todos ellos. En el nombre de Jesús. Ahora, antes de terminar con esta parte,
Yo sé que muchas veces nosotros hemos hecho cosas que nos han lastimado a nosotros mismos. Si ese es su caso, yo le pido de verdad que haga conmigo esta oración y le diga al Señor estas palabras. Dígale: Padre, tú sabes lo que yo he hecho y que me ha lastimado a mí. Hoy, Señor, acepto tu perdón y con tu perdón yo me perdono de todo lo malo que he hecho y de todo lo bueno que no he hecho. Decido amarme y aceptarme tal como soy. Solo te pido, ayúdame a cambiar. Y por todo eso te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.